Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11, que es nuestra exposición del día de hoy. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Bueno, hagamos una oración, hermanos, dándole gracias a Dios. Amén. Te damos gracias, Padre. Siempre aclamamos a tu misericordia, porque entendemos, Señor, que todo lo que hacemos es por misericordia y por gracia. Entendemos que nosotros no podemos hacer nada, Señor. Nada para tu obra, si no es por gracia y por misericordia, Señor. Por lo tanto, yo te ruego, Padre, que me ayudes el día de hoy a poder hablar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre, nos abrace, nos palpe. Que tu palabra, Señor, la podamos nosotros digerir, entender. Porque es, como dice tu palabra, para consolación de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, reconociendo que tengo grandes limitaciones y que acudo al trono de la gracia para alcanzar misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, entramos, hermano, en la segunda carta a los Corintios. Quizá vamos a terminar, si Dios permite, hasta diciembre, ¿verdad? Si el Señor nos permite. Así, llevando pues casi todo el año con la primera y la segunda carta, con pequeñas pausas que hemos hecho, ¿verdad? La primera carta la llamamos nosotros la serie Corrigiendo a los Corintios, que fueron más de 24 temas. Y esta segunda serie, que es la segunda carta de los Corintios, la serie es titulada La consolación y el arrepentimiento de algunos corintios, donde vamos a ir viendo cerca de 20 temas, pidiendo al Señor dirección, ¿verdad? Para que nosotros podamos no solo aprender, sino
ir aplicando a todas aquellas cosas que el Señor nos habla a través de su palabra. El tema 1 es el tema de hoy, es el Dios de toda consolación, y nuestra exposición, está basado desde el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 11. Amén. La segunda carta de los Corintios, hermanos, para dar una pequeña introducción. Esta segunda carta se cree que se escribió entre el año 55 al 57. Interesante es que la diferencia, hermano, entre la primera carta, fíjese bien, interesante es que la diferencia entre la primera carta y la segunda carta, algunos eruditos exponen que solo son algunos meses, nada más. Solo son algunos meses. Si usted checa en sus Biblias y mira las fechas donde se cree que se escribieron, son los mismos años, es el mismo año, dando a entender que solamente fueron algunos pocos meses en cuanto se escribió la primera a la segunda carta de los Corintios. En esta segunda carta de los Corintios, Tito, porque lo vamos a ir viendo más adelante, Tito regresa a Macedonia para dar un informe sobre la reacción, porque siempre hay una reacción ante el mensaje. Para bien o para mal, siempre hay una reacción. Entonces, en esta segunda carta, Tito regresa a Macedonia para dar un informe sobre la reacción de los corintios de la carta anterior. De eso se trata la segunda carta. Entonces, Tito al regresar da un informe al apóstol Pablo en cómo los corintios reaccionaron ante la primera carta. Es decir, la primera carta que les envió el apóstol Pablo, hermano. Es bien importante notar esto para poder entender la segunda. La primera carta que les envía Pablo está llena de exhortaciones, ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Está llena de señalamientos. La primera carta es una carta muy severa, es una carta dura. Una carta fuerte donde el apóstol está puntualizando todo el desorden que había caído la iglesia. Y conforme nosotros fuimos exponiendo la primera carta, fuimos sintiendo el aguijón de la palabra cuando tocamos algunos temas también. Es decir, en cada error que había caído la iglesia de Corintio, Pablo expone duras reprensiones, pero también no solamente expone duras reprensiones, sino que también expone soluciones. Ese es el contenido de la primera carta. Pablo expone señalamientos, exhortaciones, reprensiones, pero también expone soluciones. Eso ya lo expusimos. Es decir, la primera carta, Pablo expone la falta, expone el pecado en que había caído la iglesia, pero también expone la solución. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia para enmendar el pecado? Solo por recordar algunos temas que había caído esta congregación, entre pecados y herejías, que todo se conjuntó. Algunos temas o algo que habían caído son las divisiones, la idolatría a ciertos predicadores, no olvidando que la centralidad de la iglesia es Cristo y no los hombres. Había un caso fuerte de inmoralidad, había litigios entre hermanos donde estaban exponiendo sus problemas delante de los incrédulos. Estaban exponiendo los problemas de la congregación delante de los incrédulos. Y eso no ha cambiado. Porque muchas veces exponemos los problemas delante de los incrédulos a través de las redes sociales. Y eso no ha cambiado. Pablo expone el mal uso de los dones, la irreverencia en cómo estaban celebrando la cena del Señor, el mal uso de las lenguas, la negación de la resurrección de algunos y el falso bautismo por los muertos,
la falta de amor y podemos ir indagando temas, hermanos, que ya expusimos. Entonces Pablo les escribe, en la primera carta, Pablo les puntualiza los errores que estaban incurriendo y a la vez Pablo les expone soluciones. Les dice qué tienen que hacer. Los corintios, hermanos, reciben la primera carta, la leen, me imagino yo, hermano, que la leen delante de todos, porque es una carta congregacional. Me imagino que reciben la carta y la leen delante de todos. Y después de que la leen, después de unos meses, hay una reacción. Hay una reacción. Ahora, parece ser, según la exposición de la segunda carta, parece ser que esa reacción a la primera carta es favorable entre estos corintios, ya que algunos de los corintios, hermanos, se arrepintieron. Amén. Fíjese bien, se arrepintieron. Parece ser que la mayoría de la iglesia de Corintio se han arrepentido y eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Sin embargo, algunos falsos maestros no quieren dar su brazo a torcer y están tratando de desmeritar la autoridad del apóstol Pablo y se van a la calumnia. Y eso es lo que vamos a ir viendo en estos temas. Parece ser que la mayoría de los congregantes de Corintio, hermanos, fueron redarguidos por la carta, meditaron en la carta que les mandó el apóstol, sintieron dolor, se sintieron avergonzados, lejos de enojarse, hermanos, se sintieron avergonzados y la mayoría se arrepintió en cómo estaban viviendo su cristianismo. Ahora, cuando el apóstol Pablo les escribe la segunda carta, les dice que cuando les escribió la primera, que está llena de exhortaciones, Pablo les escribe con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. Es decir, Pablo, al saber el desorden que había caído en la iglesia de Corintios, les escribe la primera con dolor, con tristeza y con muchas lágrimas. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta segunda carta. Porque hace referencia a él, que cuando él les escribe la primera, les está escribiendo y siente dolor y tiene lágrimas el ver en la condición como ha caído esta iglesia. Ahora, si nosotros hubiéramos estado ahí, hermano, cuando Pablo escribe esta carta, la primera carta, quizá nosotros hubiéramos pensado, pero qué carta tan dura de Pablo. ¿Qué carta tan dura? No sé si Pablo llegó a decir, pero qué duras exhortaciones les dije en la primera carta. Porque es como si un hermano o el pastor o una hermana le manda un texto a usted por Messenger o por WhatsApp y le dice, hermano, usted es un carnal. Y después dice, ¿pero qué le escribí? ¿Qué duro le dije al hermano? Entonces yo no sé si Pablo, hermano, al momento de escribir la primera carta, no sé si dijo qué dura es esta carta, más sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando le escribe la primera carta, Pablo les escribe con mucha tristeza y con muchas lágrimas. Pablo, al estar dando las exhortaciones y soluciones por el desorden que había caído a la iglesia, Pablo les escribe con lágrimas. Repito, yo no sé si Pablo llegó a decir, pero qué duro les hablé. Sin embargo, cuando Tito regresa, hermano, a darle informe de cómo reaccionó la iglesia cuando supieron el contenido de la primera carta, Tito informa a Pablo que los corintios, hermanos, reaccionaron bien. Dice bien, reaccionaron bien. Es como si Tito dijera, porque Tito es el que lleva el informe de la reacción de los corintios de la primera carta. Es como si Tito dijera, Pablo, apóstol, mirá que cuando leyeron la carta que les mandaste, la mayoría de los congregantes
reaccionó bien. La mayoría se arrepintió. Yo los vi, es como si Tito estuviera diciendo eso. Yo vi que algunos sintieron dolor. Yo vi que algunos se sintieron avergonzados, con excepción de algunos falsos maestros que no quieren dar su brazo a torcer. Porque quiera o no, hermano, al último hay personas que aunque reciban sana doctrina constantemente, no quieren dar su brazo a torcer. No quieren. Sin embargo, Tito le informa al apóstol que la reacción de la primera carta, aunque es una carta dura, aunque es una carta llena de reprensiones, la congregación, la mayoría parte de la congregación, reaccionó bien. Reaccionó bien. Conforme vayamos exponiendo los temas de esta segunda carta de los Corintios, vamos a ver, hermano, 4 cosas. Número 1, que la segunda carta se trata de consolaciones, a diferencia de la primera carta que habla de exhortaciones y soluciones. Segunda carta habla de consolaciones. Número 2, les muestra el por qué como ministro ha tenido que disciplinar. Y vamos a ver las disciplinas que en la iglesia son necesarias. Son necesarias las disciplinas. Número 3, les muestra en esta segunda carta que las exhortaciones que encontremos es para los falsos maestros. Por último, número 4, Pablo les abre su corazón y les muestra cómo él ha sufrido por el evangelio y les muestra cómo ha derramado lágrimas por esta iglesia. Entonces entendemos, hermanos, que la primera carta se trata de exhortaciones severas con soluciones y la segunda carta se trata de consolación, porque la mayoría de los corintios, hermanos, se han arrepentido. Pero me llama a mí la atención, me llama mucho la atención, hermano, que la diferencia entre la primera carta y la segunda carta solo son meses. Fíjese bien, solo son meses. Y esto habla de que esta iglesia, hermano, tuvo un cambio, fíjese bien, en solo meses. Tuvo un cambio en solo meses. Esta iglesia tuvo un cambio para bien en solo algunos meses después de recibir la carta. Imagínense, amado hermano, la iglesia de Corinto estaba en un pleno desorden donde había problemas de todo tipo. Problemas matrimoniales, problemas de falta de amor, problemas de falta de unidad estaba esa iglesia. Problemas de falta de perdón estaba esa iglesia. Problemas de pleitos entre hermanos estaba esa iglesia. Problemas de falta de crecimiento, porque Pablo les dice: niños, reciben la primera carta, reciben exhortaciones con soluciones, y al cabo, hermano, de algunos meses, mire, ni siquiera años, de algunos meses, hay cambios. Hay cambios. Esto quiere decir, amado hermano, que a nosotros no nos falta mucho. Porque si ya recibimos la primera carta, si ya la digerimos, porque pienso que atendió a los mensajes, si ya la digerimos, si ya comimos esta palabra, si ya la saboreamos, si ya es parte de nuestro carácter cristiano, esto quiere decir que ya pronto, hermano, ya no vamos a tener problemas por falta de unidad. Estoy escuchando que dice amén. Ya no vamos a tener problemas por falta de perdón. Ya no vamos a tener problemas por falta de amor.
Y ya los hermanos ya no se van a andar peleando. Tenemos que entender que la primera carta está llena de desorden y pecados. Entre los hermanos no se querían, no se soportaban. Pablo les manda la carta, se sienten redarguidos y se arrepienten y hay cambio. Entonces, si usted y yo ya recibimos la primera carta, quiere decir que ya hay cambios. Si no, entonces estamos peor que los corintios. Porque si hablamos el tema de la desunidad en los corintios, si hablamos el tema de la falta de perdón, si hablamos el tema de la falta de amor, y ellos recibieron, se dolieron, hicieron cambios, quiere decir que nosotros al recibir la primera carta, porque la recibimos en 6 meses, como enseñanza expositiva, quiere decir que ya pronto va a haber cambios. Claramente los eruditos establecen que se escribe en el mismo año, la primera carta y la segunda. Tito lleva informe de cómo reaccionó la iglesia. Tito miró cómo esta iglesia empezó a hacer cambios en sus vidas, cómo sintieron dolor, cómo recibieron el mensaje. Y hubo cambios. Entendemos, hermano, que uno de los mayores gozos de un pastor es ver que al predicar a la grey reaccione para bien al mensaje, que responda a los mensajes. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda carta. Nosotros podemos ver claramente, mire bien, hermano, ya leímos los primeros 11 versículos. Nosotros podemos ver claramente el tono, fíjese bien, el tono o la forma como el apóstol les habla en la primera carta y en la segunda carta. Usted va a ver una diferencia muy notable. El tono, la forma como el apóstol le habla en la primera carta y en la segunda carta es muy diferente a cómo le habla en la primera. En la primera carta les dice carnales, como irregenerados. En la primera carta le dice envanecidos, como orgullosos, arrogantes, presumidos, hinchados, insoportables. La primera carta le dice osados, cuando le dice osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra su hermano ir a juicio ante los incrédulos. Esta palabra osa significa eres tan atrevido de hacer eso, eres tan caradura de hacer eso, porque eso es lo que significa. ¿Cómo es posible que exponga los problemas de la congregación delante de los incrédulos? Eres tan caradura que estás haciendo eso. Bueno, pues lo repito, eso no ha cambiado, porque muchas veces se exponen los problemas de la iglesia a través de las redes sociales. Y yo no le estoy diciendo cara dura, el texto lo dice. Entonces podemos ver, amados hermanos, que en la primera carta le habla muy diferente a la segunda, porque en la primera le dice carnales, en la primera le dice envanecidos, en la primera le dice son bien osa algunos de vosotros. En la primera carta le dice niños en Cristo, inmaduros, presumidos, desunidos, jactanciosos, mujeres insujetas, hombres insujetos. Esa es la primera carta. Una carta de corrección, una carta donde Pablo, hermano, está tratando con los pecados de la iglesia. Sin embargo, a diferencia de la segunda carta, ya no es el mismo tono como él habla.
sino que si hay reprensiones son para los falsos maestros, porque al último los falsos maestros, hermano, quiera o no, se les da sana doctrina, y ellos no van a aceptar la sana doctrina. En la segunda carta vemos el fruto de la primera carta. La segunda carta de Corintios es una carta donde nosotros vemos un resultado. En esta segunda carta vemos que la mayoría de la congregación se están sometiendo ahora al liderazgo de Pablo. La segunda carta vemos que hay un arrepentimiento. En esta segunda carta vemos que los corintios están corrigiendo, hermanos, ciertas áreas de sus vidas. Y pregunta, ¿será, hermano, que yo necesito, que usted necesita corregir, cambiar ciertas áreas en su vida? Porque ¿será que nos sigue costando, hermanos, ser unidos? ¿Será que nos sigue costando perdonar o dejar los pleitos? Bueno, la segunda carta vemos arrepentimiento. Vemos que estos corintios, o la mayoría de estos corintios, hicieron cambios en algunas áreas de sus vidas. Vemos que el cambio es real y vemos que sentían dolor. Fíjese bien, no por condenación, sino por haberle faltado a Dios. Por haberle faltado a Dios. Quizá ellos, cuando leyeron la primera carta, hermanos, sintieron tristeza, se sintieron redarguidos, sintieron dolor por haberle fallado a Dios, sintieron dolor por no haber dado testimonio, y sintieron que Dios mismo les estaba hablando a través de la carta. Yo imagino, hermanos, que salían del culto y decían, ¿de verdad andamos tan mal? ¿De verdad andamos tan mal? Ellos, hermanos, no se sintieron condenados, sino que sintieron dolor por el pecado. Dolor por el pecado. De vez en cuando tenemos que examinarnos a ver cómo andamos y empezar a hacer cambios, como esta iglesia. Repito, el cambio de esta iglesia fue real. Por lo tanto, el cambio en nosotros, escuche bien, hermano, el cambio en nosotros después de 6 meses de estudiar la primera carta tiene que ser real. Tiene que ser real. Si tenemos problemas por falta de unidad, tiene que haber cambios. Si tenemos problemas por falta de perdón, tiene que haber cambios. Si tenemos problemas por empleitarnos unos con otros, tiene que haber cambios. Por lo menos que tú no lo provoques. Repito, el cambio de esta iglesia fue real. Los corintios ahora, hermanos, están adoloridos. Es el informe que le llevó Tito a Pablo. Están adoloridos. Fueron confrontados. Sintieron el aguijón de la palabra. Y hay arrepentimiento. Y es por eso que Pablo les escribe ahora trayéndoles consuelo. Trayéndoles consuelo. Afirmación en medio del dolor. Los fortalece y les insta a que sigan haciendo la obra. Y mire cómo comienza. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Intentamos ahora que esta iglesia, Tito lleva el informe de cómo se encuentran los hermanos y ahorita se encuentran adoloridos por el cómo le han fallado a Dios y necesitan ahora consuelo. ¿Lo tiene? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Primero que vemos, hermanos, es que Pablo, con una afirmación, ahora se presenta como apóstol. Pregunta, ¿por qué Pablo se presenta como apóstol? Se presenta como apóstol porque aunque la mayoría de los corintios se han arrepentido,
la mayoría de los corintios comenzaron a sujetarse al liderazgo de Pablo. Algunos falsos maestros infiltrados no daban su brazo a torcer. Por eso que él se presenta como apóstol. Como diciendo, a mí se me ha delegado un llamado y dentro de ese llamado tengo una autoridad que yo voy a usar. Por eso más adelante empieza a hablar de las disciplinas en la iglesia. Porque las disciplinas en la iglesia son necesarias. Y tenemos que estar listos para aceptar las disciplinas en la iglesia. Una persona que acepta la disciplina en la iglesia es una persona que ha crecido en el Señor. Amén. Dice apóstol de Jesucristo, es decir, Pablo está diciendo, el Señor Jesucristo me envió, fue la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, yo no soy apóstol porque un día a mí se me ocurrió y yo soy apóstol. No está diciendo eso. No es como el día de hoy que tienes 5 iglesias y eres apóstol. Es así. Pastor, ¿cuántas iglesias tiene? 3. Oh, ya es apóstol. No, no es así, hermano. Porque ahora así se manejan, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias tiene? Tengo 2. Oh, ya eres apóstol, fíjate, ya eres apóstol. No, no es así. Escuche bien. Cuando Pablo fue llamado apóstol, no había plantado ninguna iglesia. No había plantado ninguna iglesia. Usted recuerda la comisión de Pablo cuando se encontró al Señor Jesús en camino a Damasco. El Señor lo encuentra en camino a Damasco. En ese momento lo llama al ministerio. En ese momento lo envía y después es confirmado por Ananías y por los de la iglesia de Jerusalén para él apostolado. Y todavía no había levantado ninguna iglesia. Así que esa no es evidencia. En los tiempos de hoy, 5 iglesias, apóstol. O 2 iglesias, o eres apóstol porque has levantado 2 iglesias. No, esa no es ninguna evidencia. Repito, cuando Pablo es llamado al ministerio apostólico, ni una iglesia había levantado todavía. ¿Verdad? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No se autonombra, sino que dice, es por la voluntad de Dios. Y qué importante, hermano, es estar en la voluntad de Dios. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Porque al examinarnos nosotros, amados hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios? Amén, hermanos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el apóstol Timoteo. No lo dice así, ¿verdad? Porque muchos dicen, oh, que Timoteo también fue apóstol. No, dice, y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corintio, es decir, a pesar del desorden, a pesar del mal testimonio que estaba dando esta iglesia, Pablo dice, la iglesia es de Dios, como quien dice, Dios no los va a dejar así en esa condición espiritual. El Señor va a seguir haciendo la obra en la vida de ustedes. Porque al último el Señor no nos va a dejar así, hermano. La iglesia de Dios que está en Corintio, esta iglesia, hermano, la visitó Apolos, Tito, Timoteo, no olvidando que Corintio, hermano, era una ciudad inmoral, no olvidando que cuando alguien iba a Corintio tenían un lema en esa ciudad que decía, si vas a Corintio tienes que vivir a lo corintio. Tenemos que recordar que Corintio era una ciudad próspera, era una ciudad deportiva, era una ciudad con muchos debates. Era una ciudad que visitaba mucha gente de muchas partes del mundo. Y bueno, estos hermanos, después de la corrección, hubo cambios. Así como nosotros, hay cambios. Amén, hermano. Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo decía que os tengan charis y shalom, que es gracia y paz.
Es decir, después de una carta tan severa, donde los llama carnales, donde los llama niños, donde los llama envanecidos, donde los llama atrevidos, le dice: yo quiero que tengan paz. Pues el saludo, Pablo comienza a consolar a estos corintios. Es decir, ya los exhortó, ya les habló de una manera severa. Los corintios se sienten adoloridos. Los corintios se sienten con dolor, se sienten avergonzados, tristes, porque así pasa, hermano, cuando alguien peca. Cuando alguien peca se siente adolorido, se siente avergonzado, se siente triste, y es la situación en la que están estos corintios. Ya los exhortó, ellos están avergonzados, se sienten tristes, y ahora de Pablo ya no reciben, hermano, fuertes exhortaciones, sino que ahora reciben consuelo. La pregunta: ¿cómo Pablo va a consolar a los corintios? Lo va a consolar de la misma manera como él ha sido consolado por Dios en momentos de aflicciones. Amén. Pablo usa la palabra consolación en los siguientes versos 10 veces. Dice bien, 10 veces. Como diciéndole: hermanos corintios, ánimo. Qué bueno que se arrepintieron. Qué bueno que sintieron dolor por el pecado. Verso 3. Vamos ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Dice: y Dios de toda consolación. Este es un hebraísmo. Es decir, lo primero que hace Pablo, hermano, es darle una alabanza a Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y dice: y de toda consolación. Como quien dice, la misericordia no existe fuera de Dios. Dios es el autor de la misericordia. Pablo está dando una alabanza aquí. Y Pablo en esta alabanza está exponiendo, mire bien, que cuando Dios quiere consolarnos, hermano, Él no nos da algo para consolarnos. Ejemplo, cuando un bebé llora, la mamá le da algo para consolarlo. ¿Qué le da a la mamá? Bueno, en ese tiempo le daba una sonaja, ¿verdad? Ahora ya le da el teléfono. ¿Verdad que sí? En ese tiempo le daba sonacas o un juguetito, y ahora ya no, ahora ya consuélate, toma, que está el teléfono. Y los niños están bien diestros, hermano. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está exponiendo que cuando, mire, hermano, que cuando Dios quiere consolarlos, Él no nos da algo a nosotros para consolarnos. No es así. No es así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, lo que está diciendo Pablo es que cuando yo necesito ser consolado, cuando tú necesitas ser consolado, Dios no nos da algo para que nosotros nos consolemos, no. Él no nos dice: toma un carro para que te consueles. No. El consuelo del creyente no es algo, hermano, que Dios nos da. El consuelo del creyente es Dios en nuestras vidas. Ese es el consuelo del creyente. ¿Qué nos da Dios, hermano, para ser consolados? Él mismo se da. El Espíritu Santo, el Consolador. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo: para poderlos consolarlos a ustedes yo necesito darles algo. No. Ustedes ya tienen a Dios y por medio de Él pueden ser consolados. Nosotros podemos ver, amado hermano, tan estrecha que era la comunión que tenía Pablo con Dios,
Y Pablo sabe que teniendo a Cristo tiene consuelo, porque Dios es la fuente de toda consolación. Y muchas veces, ¿por qué no tenemos consolación? Porque no hay una estrecha relación con el Señor Jesús. Hermano, consuéleme. Bueno, tienes a Dios. Él es la fuente de toda consolación. Y es ahí, hermano, donde el apóstol los quiere llevar a los corintios. Es decir, Pablo sabe que los corintios necesitaban ser consolados y necesita llevarlos a la fuente de toda consolación, al Padre de consolación, al Padre de misericordias. Es ahí. Verso 4. Lo tiene. Dice, el cual nos consuela. ¿Quién nos consuela? Dios. ¿Verdad? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mira lo que dice el apóstol. Él nos consuela. Como diciendo Pablo, si ustedes creen que yo soy el superapóstol, quiero que sepan que están equivocados. Están equivocados. Si ustedes creen que yo no lloro, están equivocados. Si ustedes creen que yo no siento dolor, están equivocados. Porque hay gente, hermano, que se cree tan fuerte que no creen que necesitan ser consolados. O hay gente que se hace fuerte según y no creen que necesitan ser consolados. Pero mira Pablo. Pablo reconoce que necesita ser consolado. Yo necesito ser consolado. Usted necesita ser consolado. No se haga tan fuerte, hermano. Amén, amén. Necesita ser consolado. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, en todas, cualquier tipo de tribulación que pase, sea grande, sea chica, Él nos consuela. Entendamos que ellos sintieron dolor por el pecado, sintieron dolor por el desorden y necesitan consolación. Necesitan consolación. Ahora, se entiende que el apóstol busca que los corintios tengan consuelo. Y Pablo no quiere que los corintios se sientan condenados, escuche bien, sino consolados. Consolados. Verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y lo dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire que Pablo explica, hermano, que hay dos peligros que enfrentamos todos nosotros los cristianos y que tenemos que tener mucho cuidado cuando experimentamos tribulación, angustia, opresión. Número 1, el desánimo. Y número 2, el envanecimiento. Es decir, un cristiano cuando se encuentra en desánimo no debe de permanecer mucho tiempo en ese estado. Llegan los desánimos. ¿A cuántos les han llegado los desánimos? A mí me han llegado. ¿A usted también? Pero no debemos de permanecer en ese estado por mucho tiempo. También tenemos que tener cuidado de no envanecernos, como quien dice, yo no necesito de nadie. Yo me las puedo de todas. Eso es envanecerse. Pensar que yo soy el más fuerte de todos y que no necesito de nadie. Eso es envanecerse. Si un cristiano cae en desánimo, en exceso, es peligroso. Pero también si cae en envanecimiento, en exceso, es peligroso. Porque está pensando que él puede.
Y más adelante Pablo dice, yo necesito de sus oraciones de ustedes. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en este texto? Los quiere consolar, o los lleva a la fuente de consolación, que es Dios. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y luego dice, mira el canal, por medio de la consolación, que nosotros somos consolados por Dios. Pablo entiende que las aflicciones, hermano, son parte de nuestra vida cristiana. Las aflicciones, hermano, no las vas a poder evitar. Pablo sabía que los corintios necesitaban ser consolados porque fueron confrontados, se sentían dolidos, y él los quiere llevar a la fuente de toda consolación. Porque al último, hermano, todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida necesitamos ser consolados. Quizá por una mala noticia que recibimos, quizá por un dolor, una tragedia. Todos necesitamos en cierto momento de nuestra vida ser consolados. Cuando Pedro negó al Señor Jesús, el Señor Jesús no fue a condenarlo. Si bien no fue a condenarlo, sino que fue a ubicarlo y a consolarlo. Entendemos que los corintios, hermanos, una vez más repito, se sintieron avergonzados por la forma en cómo estaban viviendo su cristianismo. Los corintios sintieron dolor. Los corintios se sintieron compungidos, arrepentidos por los pecados en que habían caído. Y mire bien, y en vez de que Dios les diera de su ira, Dios les da consolación y misericordia. ¿Qué es lo que está dando Dios a través de Pablo? Que en vez de ira, Dios está dando misericordia y consolación porque ellos se arrepintieron. Hermanos, cuando nosotros cometemos errores, o cuando tú cometes un error, y el Señor te convence de que estás mal, y sientes dolor por el pecado, Dios, en vez de darte de su ira, te consuela. Te consuela, porque pregunta, ¿cómo se estaban portando los corintios? ¿Mal? ¿Cómo se estaban portando las mujeres de Corintio? ¿Mal? ¿Merecen un aplauso? No. ¿Cómo se estaban portando la Santa Cena? ¿Mal? ¿Merecen un aplauso? No. ¿Qué merecían? ¿Qué merecemos nosotros cuando hacemos a un lado la palabra? Que el Señor nos habla de una manera y hacemos a un lado la palabra. ¿Qué merecemos? ¿Qué merezco yo? Merezco ira de Dios. Merezco la ira de Dios. Porque le estoy diciendo al Señor, no, yo no quiero eso, Señor, para mí. Imagínense lo que recibieron los corintios. Los corintios recibieron reprensión y como resultado sintieron dolor, se arrepienten y en vez de que Dios les dé de su ira, les da misericordia. ¿Qué significa misericordia, hermano? Misericordia es Dios restringiendo de su ira, no dándonos a nosotros lo que merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es Dios aguantando de su ira, la cual merezco yo, y en vez de darnos de su ira, Él me da misericordia. Porque ¿qué merezco yo cuando yo como cristiano hago caso omiso a la palabra? Merezco su ira. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, Pablo expone uno de los atributos del Espíritu Santo. No solamente llevarnos a la verdad, no solamente es redarguirnos, no solamente es convencer de pecado, sino también consolar. También consolar. Es decir, podemos llegar a pensar
que hablamos mucho de sufrimiento, pero a veces poco hablamos de la consolación que Dios nos da. Algunos eruditos interpretan que esta iglesia se sentía herida por varios motivos. Número uno, por haberle fallado a Dios. Número dos, por no discernir cómo estaban viviendo su cristianismo. Sentían dolor por eso. Número tres, sentían dolor por haber fallado como cristianos. Y número tres, sentían dolor por haber herido a Pablo. Porque más adelante lo vamos a ver cómo le causaron heridas al apóstol. Y Pablo, en vez de reprocharles, entiende que estos corintios necesitan restauración y por lo tanto los lleva al Dios de toda consolación. Pablo no le dice, ya, ahorita me la van a pagar. Pablo no le dice así. Y ahorita va mi desquite. No le dice así. Pablo entiende que están heridos y sabe que necesitan restauración y consolación. Verso 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Es decir, la salvación va ligada, hermano, con las aflicciones, con las tribulaciones. Un cristiano, hermano, no evitará las tribulaciones porque por ellas Dios produce algo en nosotros. ¿verdad? Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si Pablo comienza a abrir su corazón y les empieza a decir, yo también padezco tribulaciones. Yo también padezco aflicciones, está diciendo Pablo. Yo no soy el superapóstol que ustedes quizá llegaron a pensar, no lo soy. Que muchas veces, hermanos, las tribulaciones a nosotros nos despiertan. Amén. Muchas veces las tribulaciones, hermanos, nos hacen acercar más a la oración, que no tiene que ser, pero nos acercan más a la oración. Muchas veces las tribulaciones nos hacen buscar más a Dios, que no tiene que ser, pero nos hacen buscar más a Dios. Que Dios produce paciencia a través de las tribulaciones. Pero en todas estas tribulaciones expone Pablo que Dios es el que nos consuela. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es decir, Pablo los está afirmando, le está diciendo, ustedes se portaron mal, sintieron dolor, están siendo consolados. De la misma manera que ustedes pasan aflicciones, yo también. Lógicamente las aflicciones de los corintios eran porque estaban dando el mal testimonio. Las aflicciones de Pablo no. Las aflicciones de Pablo eran por predicar el evangelio. Verso 8. En el verso 8 Pablo muestra un testimonio de una de las pruebas más difíciles que vivió y que no iba a olvidar tan fácilmente. Pablo le sigue abriendo su corazón y le deja saber a estos hermanos de Corintios, diciéndole, yo también he padecido aflicciones como todos ustedes. Verso 8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense lo que está poniendo el apóstol. En ocasiones vivimos cosas similares, donde llega el momento, hermano, que perdemos la esperanza. No sé a cuánto les ha pasado eso. Llegan enfermedades donde decimos, estoy perdiendo la esperanza. Pero todo eso, hermano, hay un propósito también. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y que esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Sí, Pablo muestra cómo Dios tiene cuidado, hermano, de nosotros, que aún en los momentos más difíciles Él nombra
3 veces la palabra librar. Él nos libró, Él nos libra y aún nos librará. Y eso es tener confianza en Dios. De una manera, Pablo le dice a los corintios: hermanos, para su consuelo quiero que sepan que yo he sido consolado por Dios, porque Él es fiel. Dios es fiel. Quiero que sepan que tan grande es el consuelo de Dios sobre sus hijos, que cuando pasamos esta prueba, donde perdimos la esperanza de conservar la vida, Él nos libró. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos pasado una experiencia similar. Que pensamos, hermanos, que ya a algunos no la íbamos a librar, pero aquí estamos, el Señor nos libró. Verso 11. En el verso 11, el apóstol Pablo, para culminar, sabe que Dios es el que consuela, pero expone la importancia de la cooperación en la oración. Dice verso 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Importante, hermanos, es que oremos unos por otros, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Otra versión dice: ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Hermanos, si algo yo necesito como pastor, es su oración. Si algo usted necesita, es mi oración. Necesitamos orar unos por otros. Menos problemas y más oración. Amén. Otra versión dice: ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por su generosidad. El consuelo de Pablo era que la iglesia oraba por él, para que Dios lo consolara. Y aquí vemos la acción de la iglesia por su pastor. Porque si algo necesitamos nosotros los pastores es la oración de la iglesia.